El arbitraje internacional en el marco de la Cámara de Comercio Internacional. La importancia del arbitraje internacional, en especial dentro de la comunidad internacional de negocios, ha generado un incremento en el uso de este medio de solución de controversias. Las razones de recurrir al arbitraje privado internacional tienen varios fundamentos. Uno de ellos es evitar el acceso a las jurisdicciones locales, porque pareciera que aparejan una connotación negativa, basada en los altos costos y las demoras en los procedimientos y el dictado de una sentencia. Por otro lado, no siempre se dispone de una jurisdicción nacional suficientemente calificada o instruida para hacer frente a temas vinculados al mundo de los negocios, ya sean inversiones, tecnología, construcción, contratos internacionales, finanzas, entre otros. Actualmente, la región de América Latina se está transformando en un mercado proclive como plataforma de la práctica arbitral actual para llevar a cabo arbitrajes lejos de la sede de la Corte Internacional de Arbitraje, París. Esta modalidad consolida de alguna manera la aproximación del arbitraje hacia la región y fomenta la necesidad de instruirse en este mecanismo de resolución de conflictos, a los cuales acuden no solo estados sino también empresas. La autonomía de la voluntad como base de la jurisdicción arbitra. Es de destacar que muchas de las cuestiones sobre el por qué acceder o acerca de la eficacia del arbitraje radican en la voluntad de las partes, no solo al adoptar el compromiso de construir el arbitraje, sino sobre cuáles aspectos incluir en él. En esa decisión influyen aspectos como el costo de la sede de arbitraje, el idioma, gastos en abogados y la aplicación de derechos de fondos en particular, estas entre las más usuales. Pero puede notarse una preocupación mayor, la eficacia del arbitraje, por lo general cuando se acude al ámbito judicial, brindado por la garantía del Estado. Hay una especie de sanción de mayor respaldo o lo actuado, dado que el juez tiene el respaldo de la fuerza pública. Este aspecto no aparece a simple vista en el arbitraje, lo cual lo deja al descubierto a priori sobre su eficacia, en especial por lo que implica el reconocimiento del laudo extranjero. Una de las causas de acceder al arbitraje es la necesidad de atraer inversiones, lo cual hace que los inversionistas extranjeros no quieran someter en caso de controversias a las leyes del lugar, donde radican sus riesgos y ganancias, ya sea frente al Estado o a sus nacionales en las transacciones que se efectúan. Lo importante es destacar que las partes de una transacción tienen la posibilidad de pactar una jurisdicción distinta a la nacional que les brinde menores costos, rapidez, especialidad, flexibilidad y un idioma más familiar, sobre todo cuando en América Latina los inversionistas pertenecen a países de habla inglesa o que utilizan el idioma inglés o francés para sus relaciones. Se debe decir que no siempre el arbitraje es seleccionado, bajo lo cual podría acordarse en llamar la categoría judicial de autonomía de la voluntad, sino que viene impuesta por los cánones del mercado internacional, sobre todo en materia jurídica comercial. Las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, el procedimiento y el derecho aplicable. Sobre este punto, el autor nos menciona una problemática respecto de la aplicabilidad de la ley y el derecho en las diferentes controversias contractuales internacionales. En primer punto, si en el mismo contrato se manifiesta cuál va a ser el derecho aplicable, no habría controversia alguna sobre esta problemática. Ahora bien, si las partes, siendo estas comerciantes internacionales, no estipulan cuál va a ser el derecho aplicable respecto de una posible controversia contractual, la Cámara de Comercio Internacional, en los diferentes laudos arbitrales, ha manifestado una serie de reglas aplicables respecto de los posibles conflictos que puedan salir de un negocio jurídico de naturaleza internacional, como lo son la aplicabilidad de algunos principios de Unidroit o Iura Novit Curia respecto de cómo debe juzgar un juez de la CCI. En los últimos años se ha visto dos posturas: arbitraje de equidad, entendida como la decisión de fondo que toma el juez basándose en la libertad y la experiencia que le ha dado la misma Cámara de Comercio Internacional, y arbitraje de derecho, donde el árbitro decide el derecho y la ley aplicable a las controversias respecto de la nacionalidad de los contratantes o de la ejecución del contrato. Medidas provisionales previas y dentro del arbitraje. Convención de Nueva York.
Se refiere a la posibilidad de que los árbitros tomen medidas cautelares y provisionales antes, durante o después del laudo y las medidas sean efectivas. Esto se determina de acuerdo con el artículo 29 del Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, las disposiciones mencionadas se basan en la premisa de que se ha establecido un tribunal de arbitraje. Por otro lado, bajo la premisa de un árbitro de emergencia, también se puede presentar una solicitud antes de la creación del tribunal de arbitraje. Se puede inferir lógicamente que la orden del árbitro, independientemente de su forma, debe estar respaldada por el Tribunal Nacional del órgano judicial, autorizada por su derecho interno o firmada por el país de la Convención de Nueva York. En este sentido, una vez que las medidas ordenadas por el árbitro extranjero han sido sometidas al juez competente de la institución judicial nacional, se debe interponer el reclamo correspondiente dentro de los 30 días. En caso contrario, la persona que solicitó la medida deberá pagar una indemnización. Además, los tribunales nacionales tienen derecho a exigir las medidas antipreventivas que consideren apropiadas. Si bien los tribunales locales cumplirán con las medidas preventivas, esto no significa que reconozcan las sentencias que deban tomarse en el proceso. Con respecto a la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros, cabe señalar que antes de la formación del arbitraje no estipulaba claramente las medidas preventivas, especialmente las medidas requeridas por la condición de árbitros de emergencia. Solo se prevé reconocer y hacer cumplir el laudo o sentencia arbitral final. Arbitrajes múltiples, grupo societario, garantes, fiadores, etc. Diferentes puntos de conexión. Consolidación de arbitrajes. Primero, siempre que haya un caso por resolver, cualquier parte puede solicitar 2 arbitrajes en un solo caso. Siempre que las partes hayan acordado la fusión o el reclamo se presente bajo el mismo acuerdo de arbitraje o si se basa en diferentes acuerdos de arbitraje, se requiere que las partes sean las mismas y tengan la misma relación jurídica. Por otro lado, las reglas permiten que una de las partes del arbitraje proponga a la otra parte la fusión de las otras partes. Luego, cuando haya terceros involucrados en la ejecución del contrato, surgirán problemas, lo que lleva a la Corte Internacional del Arbitraje a aplicar la teoría del grupo empresarial. En este caso, varios de ellos se pueden utilizar como piezas adicionales. Sin embargo, una vez que se demuestre que la conexión entre las partes en la ejecución del contrato principal ha provocado el arbitraje, entonces lógicamente habrá un cierto grado de legitimidad negativa si detrás hay una llamada alianza temporal. En la actualidad, los tribunales aplican las normas o teorías de las Naciones Unidas en muchas situaciones. La cláusula arbitral, aspectos principales. Es de común acuerdo en el mundo jurídico y por los expertos la frase de que, aunque el contrato tenga cláusulas nulas, ella no afecta a las cláusulas arbitrales. Con esto no se quiere decir otra cosa que la cláusula arbitral es independiente al resto del contrato. Nos preguntamos, ¿cuáles requisitos debe reunir las cláusulas en términos generales para tener esa fuerza obligatoria y existencia? Se puede configurar ciertos reparos y conducir a alguna de las partes a plantear la validez de la cláusula. En ese sentido, el lugar donde fue celebrada y acordada la cláusula. Sin embargo, puede ser clara una cuestión. Si una de las partes recibe una demanda a instancias de las cláusulas arbitrales, bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, nada le obsta a que se presente ante la jurisdicción ordinaria del lugar donde se otorgó la cláusula y exija un control de validez bajo las normas generales de los contratos y de las normas procesales sobre el proceso arbitral, es decir, del lugar donde se suscribió el acto. Redacción de los contratos con inclusión de cláusula arbitral. El lenguaje. El fundamento de esta necesidad radica en que no siempre se deja bien en claro la sede del arbitraje, el idioma seguido durante el procedimiento, el derecho aplicable al fondo y a la cláusula arbitral. Excluir expresamente el árbitro de emergencia. Si se opta por un arbitraje de derecho o de igualdad, etc., o que el hecho de no establecer la sede de arbitraje supondría litigar en los estrados de la Corte Internacional de Arbitraje.
Y lo mismo con el derecho aplicable, de no mencionarse se debe entender que el árbitro tiene sus libertades y no siempre se puede estar conforme con el derecho que ha decidido aplicar. A efectos de decidir si acudir al arbitraje o no, se recomienda la lectura del reglamento de arbitraje y sus modelos de cláusulas arbitrales. Esta guía es muy viable para dejar en claro la forma en que el arbitraje se ha estipulado. Dentro de la teoría general de derecho, el uso del lenguaje y su importancia es cada vez más sustancial, aunque lógicamente no siempre es fácil erradicar la vaguedad y ambigüedad de determinadas palabras, pero cuando más se colabore en claridad, menos palabras de interpretación habrá, sobre todo cuando hay que poner en marcha el proceso. Datos relevantes que evidencian la importancia de este ente jurisdiccional. Hasta hoy en día, más de 19.000 asuntos han sido sometidos a decisiones por este ente. Para el año 2011 y 2011 se recibieron más de 1.800 solicitudes de arbitraje, los cuales involucraban partes de más de 139 países. A lo largo de la historia de la CCI, se ha evidenciado la actividad de más de 180 países que acuden a este tribunal.